fue? Parece con el otro. Bueno, ¿se escucha? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de continuar con este curso tocando uno de los temas. Inicialmente hoy día deberíamos tocar dos temas, vamos a tocar dos temas. Uno, lo que es el síndrome de alienación parental, y luego hablar otro tema muy interesante, lo que es validez del testimonio o credibilidad del testimonio en los casos de abuso sexual. He querido comenzar por el tema que para mí me resulta muy interesante, el más corto, porque credibilidad del testimonio es bastante largo, el más corto, pero lamentablemente también al que menos atención se le da. Y es lo más común. Es tan común que la DSM-5 lo ha lanzado como proyecto y está considerado como una forma de codificación. Como una forma de codificación de lo que es el DSM, una forma de diagnóstico ya dentro de los códigos Z. Evidentemente nosotros sabemos que la DSM-5, igualito se apaga, permítame, que la DSM-5 es un referente para los psicólogos clínicos y ha generado toda una polémica, porque el síndrome de alienación parental no es ningún síndrome clínico. No es ningún síndrome clínico. Y eso ha generado toda una polémica dentro del ámbito del desarrollo de la DSM-5, porque se está considerando, cuando yo he buscado la guía de referencias, no está considerado, pero me dicen que en los códigos Z, que todavía no nos llega a nosotros, ya figura dentro de los códigos Z lo que es el síndrome de alienación parental. La pregunta es, si no es un síndrome clínico, ¿por qué aparece? Porque se supone que la DSM-5 o los manuales publicados por la APA son manuales clínicos. ¿Y por qué aparece? ¿Por qué creen que está apareciendo? ¿Por qué creen que se considera? Por todo lo que implica. Por todo lo que implica. Es un fenómeno muy frecuente. Richard Gardner, córrelo por favor la primera. Richard Gardner comienza a hablar sobre el síndrome de alienación parental más o menos en el año 1985. ¿Y por qué? Es un fenómeno que le decía que es muy frecuente, sobre todo en los casos de divorcios. Esos divorcios donde las parejas tienen unos divorcios muy negativos, muy violentos, muy conflictivos, donde la principal víctima es el niño. Paradójicamente, vamos a tratar hoy día de describir esto. Esto es muy frecuente. Yo he tenido la oportunidad de hacer, específicamente como síndrome de alienación parental, muy pocos jueces lo piden, muy pocos fiscales lo piden. He tenido más o menos como 10, así en todo el tiempo que yo voy a hacer la evaluación de síndrome de alienación parental, porque es una evaluación bastante larga. Más o menos unas 4 o 5 sesiones, es bastante tediosa, pero es bien interesante hacerlo. ¿De qué trata? Gardner dice que el síndrome de alienación parental fue definido como una alteración que usualmente aparece en el contexto de un divorcio, en la que el niño o la niña desprecia y critica a uno de sus progenitores cuando tal valoración negativa es injustificada o exagerada. Lo que a veces ocurre, papá y mamá se divorcian y el niño o la niña, ¿qué es lo que hace? Hace una alianza, entre comillas, con el otro progenitor. Hace una alianza. En esa alianza, la otra figura paterna, ¿qué sufre? Rechazo. Y la madre, de manera consciente y muchas veces inconsciente, obstaculiza con su comportamiento y no permite la cercanía o el contacto o el vínculo afectivo entre el otro progenitor y el padre. Para muchas mamás dicen, no, es que mi hijo ya piensa, no, es que mi hijo ya se da cuenta,
Él ya sabe qué pasó las cosas. Yo le he contado todas las cosas a mi hijo. Él tiene que saber que su padre es malo. Yo le he contado que su padre es malo, que me dejó por otra, etcétera, etcétera. Y el niño introyecta ese mensaje y cuando ve al padre, ¿qué le dice? Tú eres malo. Tú eres malo. Tú eres malo y una serie de comportamientos. Dice, un progenitor programa mentalmente al hijo para que rechace al otro. Este rechazo es un proceso complejo en el que juegan su papel ambos padres y el hijo. Para cumplir los criterios del SAP, el niño, además de los mensajes precedentes del lavado del cerebro adulto, debe realizar aportaciones propias al rechazo. Evidentemente, en la evaluación debe descartarse la existencia de un maltrato real que haría incompatible la determinación de un SAP. Córrelo, por favor. De un SAP. Lo habitual en el SAT es que el niño manifieste repetidamente, ¿qué cosa? Su odio. ¿Y es normal que un niño diga a su padre lo odio? ¿Sería normal? No. Acá están mis dos colegas de equipo técnico y probablemente hay una doctora acá, la doctora Con, que a cada rato a mí me envía SAP. No, si es que hay un síndrome de alienación parental, creo que lo conoce y nos está enviando, nos hacemos de una avalancha de esto. Pero hay que hacer una evaluación que implica no solamente la evaluación y el error que se está cometiendo, es que nos envían, por ejemplo, solamente al niño. Y ahí está el error, no hay que evaluar solamente al niño, hay que evaluar al niño y a los dos progenitores, al que tiene la tenencia y al que es, entre comillas, el que tiene el régimen de visitas. No nos atrevemos, particularmente en medicina legal, nosotros hemos decidido eso, nosotros no nos atrevemos, si es que no tenemos, si es que mamá o papá no va para hacer la evaluación, porque necesitamos conocer toda la dinámica, no nos atrevemos a responder si hay síndrome de alienación parental o no hay. ¿Ok? Ese es un error que algunos colegas he visto, sobre todo los que están fuera del ámbito legal, que se han atrevido y han osado, digo yo, diagnosticar un síndrome de alienación parental, pero bajo solamente la percepción de ¿quién? De uno de los progenitores. ¿Ok? Es necesario, para el diagnóstico se recomienda la evaluación de ambos progenitores más el niño. En el proceso de evaluación vamos a ver, yo les voy a mostrar algunos comportamientos típicos que presentan, en función ya a la experiencia que presentan las personas que inducen al SAP. Hay ciertos comportamientos que se hacen típicos, probablemente les pueda servir, pero es necesario evaluar a los dos. Eso tiene que quedarnos claro. No puedo hacer SAP si es que viene, por ejemplo, el que está pidiendo el régimen de visita, el que está denunciando y dice no me dejan ver, y yo le voy a decir que es un SAP, ¿no? O al revés. La mamá que tiene la tenencia del niño o de la niña y ellos están denunciando. No, tengo que evaluar necesariamente a los tres. Las dos figuras paternas más el niño. ¿Ok? Ofrecerán, el niño va a generalmente ofrecer razones triviales para justificar, o sea, aspectos, justifica de manera, voy a utilizar el término adecuado, tonto. Da unas explicaciones muy tontas el por qué rechaza a la figura paterna o a la figura materna, que muy a menudo se extienden a familiares o amigos de la esfera del progenitor evaluado. Uno de los grandes indicadores es que el niño no solamente rechaza a la figura paterna o materna, sino también ya comienza a rechazar ¿a quién? A la familia de él. O sea, ese es quizás lo más sintomático. O sea, no solamente se pelea con el papá, sino que también se pelea con la abuela, se pelea con el abuelo, se pelea con los tíos, se pelea con los primos, con nadie. O sea, evita mantener el contacto con la figura o con la familia de la figura que está rechazando. Gardner en 1992 identificó 3 factores que contribuyen al desarrollo del SAP. El primero es el lavado del cerebro. A través de estos actos sutiles o explícitos para programar mentalmente al niño en contra del otro progenitor, con críticas que pueden llegar a ser prácticamente delirantes. La actitud hipercrítica. No, tu papá es malo, sí, mira. O sea, por cualquier cuestión mínima hay una situación de crítica. Córrelo, por favor. Se emplean temas como la falta de aportación económica. Lo fundamental, el primer argumento, no te da para la comida. Pide a tu padre.
No, tengo que comprar un cuaderno, pídele a tu padre. Dile a tu padre. No, no te lo puedo comprar porque tu padre no ha dado la pensión. No ha depositado la pensión. Tu padre se olvidó. Claro, él tiene para tomar, él tiene para irse salir con los amigos, el trago, etcétera, ¿no? Y eso el niño va introyectándolo y lo va manejando y lo va asumiendo como un comportamiento o como una actitud, entre comillas, veraz. ¿Ok? La falta de aportación económica, la exageración de problemas menores o acusaciones infundadas de maltrato. No se comparte la información escolar y se pretende alejar al otro progenitor del resto de la vida del niño. Eso es muy marcado. ¿Esto qué significa? Hay un aislamiento, ¿no? El papá, la mamá hace todos los trámites propios en el colegio para que el niño o el papá no pueda acercarse, no pueda ni siquiera visitarlo en el colegio, no le pueda dejar ver. O sea, hace toda una serie de comportamientos, desarrolla una serie de procedimientos con la finalidad, entre comillas, de proteger ¿a quién? Al niño. ¿Y de quién lo va a proteger? Del otro padre. Como vamos a ver, hay algunas explicaciones que lo describe y lo vamos a describir nosotros también. Además, se sienten víctimas de una persecución por parte del progenitor alienado, o sea, aquel que es, entre comillas, víctima. Persecución que a su vez es usada como justificación para rechazarla, creando un argumento circular que se cierra cuando éste incrementa sus esfuerzos para comunicarse con sus hijos. Uno de los grandes errores de la alienación es el círculo vicioso que se forma entre el padre que es rechazado, la disputa o todas las actitudes que desarrolla con la intención de ver al hijo. Eso se convierte en un círculo muy vicioso y se convierte, entre comillas, en un boomerang. Porque el papá dice, no, yo tengo derecho a ver a mi hijo, ¿cierto? Y como tiene derecho a ver al hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va a la fuerza, ¿cierto? Utiliza muchas veces la violencia, utiliza muchas veces los argumentos legales, utiliza una serie de comportamientos que se esperan. Pero la madre, si estamos hablando del padre que es el alienado, la madre, ¿qué hace? Eso que él mismo hace, por ejemplo, de repente de denunciar en la fiscalía, de quejarse, que no le dejan ver el régimen de visita, la madre utiliza eso mismo ¿para qué? Para reforzar la imagen negativa ante el niño. Dice, ves, ya tu padre me está denunciando, es que es malo, pues. No, o sea, él ya me está denunciando, me quiere mandar a la cárcel, tu padre te quiere quitarme, no me quiere vivir. Entonces, de alguna manera, el mismo comportamiento del padre lo utiliza y se forma un círculo vicioso. No, el hombre dice, yo tengo derecho, lo voy a denunciar a la fiscalía, esa denuncia en la fiscalía llega a la madre y la madre lo va a utilizar para generar mayor rechazo al hijo. Entonces le dice, mira, y eso, por eso, de aquí que te llamen, tú di pues que no quieres ver a tu padre porque te está denunciando. Y llega el niño, ¿y qué dice? Que no quiere ver al padre o no quiere ver a la madre. ¿Por qué? Porque es malo, porque quiere que su madre o su padre vayan a la cárcel. Entonces, utiliza los argumentos propios del adulto. ¿Ok? Córrela, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? De alguna manera, hay un par de libros muy interesantes. Yo tengo, por cosas de la curiosidad siempre, un par de libros. Hay un libro, yo lo tengo acá, se lo puedo dejar para que le saquen copia, lo que es síndrome de alienación parental, que especifican algunos criterios. Revisando la literatura, más o menos se puede resumir que son 8 los síntomas de lo que, o cuando estamos hablando de lo que es síndrome de alienación parental. Son 8, así, síntomas resumidos. Tenemos existencia de una campaña de denigración. ¿Qué significa la campaña de denigración? ¿A qué estamos refiriéndonos? ¿A qué estamos hablando? O sea, una serie de hechos cuyo objetivo, ¿cuál es? Dañar la imagen, dañar la relación que tiene el otro progenitor con el hijo. ¿Okay? Hay una serie de hechos, una serie de actitudes, comportamientos que tienen por objetivo dañar la imagen, dañar la relación, el vínculo afectivo que tiene el niño con el otro progenitor. El segundo síntoma, las racionalizaciones frívolas o absurdas del rechazo al progenitor. ¿Qué significa la racionalización?
los psicólogos, cuando hablamos de racionalización, cuando tratamos de justificar comportamientos. ¿Cierto? Cuando tratamos de justificar, es decir, el niño va a utilizar argumentos un tanto inverosímiles, no consistentes, no coherentes, para tratar de explicar el porqué de su rechazo hacia la figura o que rechaza al padre o que rechaza a la madre. ¿Ok? Entonces, esa racionalización son justificaciones tontas, llamémosle así. ¿Y por qué no? No, porque no me gusta, pero no quiero, es que hace frío. Va a utilizar cualquier argumento, desde los más simples a los más elaborados. Los va a utilizar. 3. Falta de ambivalencia afectiva hacia las figuras parentales. ¿Qué significa esto de la falta de ambivalencia afectiva? ¿A qué se refiere? Dice falta de ambivalencia. Sobre todo cuando son menores, los niños, son ambivalentes. Si la mamá le da algo, su mamá es la más buena del mundo, ¿cierto? Y si no le da, es la más mala. ¿Ok? Mamá, quiero salir. Hasta los adolescentes, mi mamá es buena porque me da permiso. Si no me da, mi mamá es mala. A eso se refiere la ambivalencia. En el caso de la figura del padre que es de alguna manera alienado, ¿existirá esos dos polos? ¿Sí? ¿Qué dicen? No, solamente va a haber la figura de ¿quién? ¿Del bueno? ¿Es bueno papá? No, solamente es la figura negativa, la imagen negativa. No hay esa ambivalencia que va a tener un niño. Vuelvo a repetir, si le da a la mamá es buena y si no le da es mala. Ya no te quiero porque no me diste, si te quiero porque me diste. En cambio, el padre que es rechazado de manera permanente, ¿qué es? Malo. Siempre va a ser malo. Eso es un bonito indicador. Ese es un bonito indicador, porque ya me está dando la imagen que él tiene una imagen totalmente negativa de la otra figura, paterna o de materna. ¿Ok? Siempre nosotros, yo particularmente digo, los niños son muy ambivalentes, los adolescentes también. Parte de su desarrollo, entonces él te quiere y mañana no te quiere. El adolescente dice, mi papá es el más bueno del mundo, mi mamá es la más buena del mundo, y si le dicen no, creo que ustedes me han adoptado, les dice. ¿Cierto? Hay esa ambivalencia. En cambio, con la figura que es rechazada, es permanente, estable la imagen de rechazo. No hay ninguna muestra de afecto. ¿Ok? Por eso pongo la ausencia de ambivalencia, la falta de ambivalencia. 4. Aparición del fenómeno del pensador independiente. ¿No? Se argumenta que la decisión del rechazo es exclusiva del niño. Eso es muy interesante. A veces las mamás llegan a nosotros, consultorio, 5 años, y dicen, no, pero es que mi hijita se da cuenta de todo. ¿Cierto? Y ella dice que no quiere, no lo quiere a su padre, porque ella se da cuenta. Además, yo le cuento todo. 5 años. 5 o 6 años le debe haber pasado. ¿Cierto? Y la mamá dice, no, es que ella se da cuenta y ella dice y no quiere. ¿Ok? Entonces, generalmente se le atribuye de que el niño tiene, o el adolescente tiene la libertad de analizar, de revisar, de explicar ese comportamiento, el por qué lo rechaza. Y es más, la mamá refuerza el comportamiento. Si mi hijo no quiere o mi hija no quiere, yo no puedo pelearme con mi hija. Ella no quiere. No genera el enfrentamiento o probablemente buscar el acercamiento con la otra figura, ya sea paterna o materna. Entonces, esa es la figura del pensador independiente, ¿no? El niño solo analiza, él solo se da cuenta de las cosas, él solo ve todas las cosas. Entonces, lo que él diga, se hace. ¿Ok? 5. Apoyo automático al padre o la madre amada con cualquier tesitura. ¿Qué significa esto? Cualquier situación es bueno para, así como en la segunda hablábamos de la ambivalencia, esto de acá nos dice, cualquier situación sirve ¿para qué? Para mostrar afecto hacia ¿quién? Hacia la otra figura, a la madre o al padre que se quiere. ¿Ok? Así como es permanente el rechazo de la otra figura, acá no. Acá el afecto, el cariño, el amor,
igual, es estable solamente para una figura. Se polariza. Se polariza. A una se le quiere en todas las circunstancias y a la otra se lo rechaza de manera permanente. ¿Ok? 6. Ausencia de culpa en el niño por la expresión de rechazo. O sea, el niño no va a sentirse mal porque diga no lo quiero. No, a veces cuando nosotros hacemos las evaluaciones y ¿qué sientes por tu papá? Nada. Nada, no, yo no lo quiero. Se fue de mi casa y ya no lo quiero. Que no lo quiere su papá y si él está enfermo. No. No quiero saber nada de él porque se fue de la casa, nos dejó, nos abandonó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, permanentemente no hay mayor vínculo afectivo. 7. Aparición en el relato del hijo de escenarios prestados que el niño no ha vivido o no puede recordar. Esto es muy interesante. Aquí eso es la figura en realidad de la alienación. El niño te va a narrar experiencias como si él las hubiese vivido. Como si él las hubiese experimentado. No, es que él viene a la casa, la agarra a mi mamá patada, la golpea, la golpeó y no sé cuánto. Y tú le dices, ¿tú lo viste? No, mi mamá me contó. O no, mi papá me contó. ¿No? Y te los cuenta, y cuando él te los cuenta con una intensidad afectiva, con una intensidad emocional, y que tú dices de repente, wow, él estuvo viendo. Pero yo estaba en el colegio. Y cuando llegué, mi mamá me contó todo lo que hizo mi papá, por eso no lo quiero. O sea, se presta, copia esos escenarios y los asume como propios. Y 8, la extensión del rechazo a la familia o entorno del progenitor rechazado. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Rechaza al resto de la figura o al resto de la familia de la figura rechazada. ¿Ok? Córrela, por favor. Ahora, más o menos yo me he atrevido, ya como le decía, con el mismo ejercicio y con ayuda de literatura, establecer más o menos cuáles son los comportamientos que muestra el progenitor alienador, es decir, aquel que pone en contra del niño. Voy a mostrarle luego más o menos el comportamiento que muestra el niño alienado y vamos a terminar con qué puede originar el síndrome de alienación parental, para no hacerla muy extensa esta situación. De repente sí podemos discutir y conversar esto de acá. Yo no tengo ningún inconveniente, vuelvo a repetir, que me interrumpan, consultas y tratar de explicar cada uno de estas características. En el caso del padre alienador son 17 características o 17 comportamientos que puede tener el padre que a nosotros nos pueden dar el indicador que es un padre alienador. ¿Ok? Bien. Comenzamos. La conducta reivindicativa y pleitista del progenitor. ¿Qué es esto? Reivindicativa y pleitista. Aquí hay que tener cuidado con las personalidades paranoides, porque los paranoides son querulantes o querellantes o problemáticos o pleitistas. Pero sin necesidad de tener este rasgo de personalidad, hay un comportamiento, ¿qué cosa? Pleitisto. ¿Qué significa un comportamiento pleitisto? ¿Qué hay? Yo siempre digo, se vuelven problemáticos y al mismo tiempo se vuelven conflictivos. ¿Por qué digo que se vuelven problemáticos y por qué digo que se vuelven conflictivos? Hay una marcada dificultad para resolver ¿qué cosa? Las discusiones son exageradas, hay una gran dificultad para la toma de decisiones, para la asunción de responsabilidades. Entonces, el padre, que es alienador, él dice, entre comillas, ¿por qué reivindica? Porque está haciendo respetar ¿qué cosa? Sus derechos. Ese es el argumento. Está haciendo respetar sus derechos y en el afán de hacer respetar sus derechos, él va a generar constantes enfrentamientos y problemas con la otra figura. Vuelvo a repetir, en ese afán tiene un gran aliado que es el niño. 2. Sentimiento de categoría y autovaloración exagerada.
¿Qué significa esto? Sentimiento de autovaloración exagerada. Tú no estás en la capacidad para criarlo. ¿Qué le vas a dar tú? ¿Qué le vas a dar? No tienes nada, ¿no? Aunque paradójicamente en la última evaluación encontramos de una señora con un nivel socioeconómico bajo, pero sí alienaba al hijo, ¿no? Entonces ella era de la mamá que salía a trabajar y todas esas cosas, pero tenía al niño alienado. ¿Ok? Entonces, porque ella se supone que está en la mayor capacidad para criar, velar por el niño. 3. Mostrar un sarcasmo durante la evaluación. Eso es típico, ¿no? ¿Por qué saca? Bueno, pues, ¿qué quiere que haga? Yo estoy denunciando, el otro me ha denunciado. No, yo vengo, yo acaso voy a perder el tiempo. Se muestran muy irónicos, poco tolerantes al proceso de evaluación. Mismo ya, por si cuando a mí me piden síndrome de alienación parental, yo envío el oficio, digo que me envíen papá, mamá, hijo, vuelvo a repetir. Entonces algunos se molestan, se incomodan por este proceso de que vayan a la evaluación. Entonces, si yo estoy denunciando y a mí por qué me tienen que evaluar, o sea, poca tolerancia, son muy sarcásticos, muy irónicos al momento de darte la información ya, y sobre todo si tú preguntas sobre la otra persona, uy, agárrate, Catalina. Yo alguna vez dije, ¿cómo lo puedes escribir? Es un desgraciado, que no sé cuánto, y así te enamoraste. Yo fastidio, y así te enamoraste. Me dice que es pezuñento, que no sé cuánto. Y te enamoraste. Bueno, piña pues. 4. Exhibir un pensamiento rígido. Siempre reafirma su posición inicial. Es tajante. Yo no quiero que vea a mi hijo y punto. 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 Así de sencillo. Yo he dicho que no lo va a ver y no lo va a ver. Mi hijo no necesita de él. Punto. O el padre al revés, ¿no? Mi hijo no necesita de su madre. Ahí quedó. 5. El rechazo a la evaluación. Una de las características comportamentales es que el padre que está alienando generalmente no va a aceptar la evaluación, porque él dice que para él, ¿quién es? Él es la víctima. Vuelvo a repetir, ¿por qué es víctima? Porque la otra figura está haciendo los trámites, está haciendo los papeles para poder ver a su hijo. Entonces, él lo atribuye, como eso es una cuestión de agresión. Lo atribuye como una cuestión de agresión y lo va a trabajar de esa manera. Verbaliza su rechazo hacia las visitas, pretende que se disminuyan o se pospongan. No, la típica... Tiene que ir al colegio, tiene tareas, tiene que hacer una serie de actividades. El papá tiene que ir a ver al hijo, ¿no? Y justo el sábado que tiene que salir, tiene tareas, tiene que hacer cosas, tiene una serie de actividades, ¿no? Es más, algunos programas lo inscriben en otras actividades extracurriculares con la intención de que no vea al niño, ¿no? Entonces lo matriculan en cursos de inglés, deportes, y como el papá quiere verlo, tu papá no te deja ir. Entonces, evidentemente el niño va a responder ¿con qué? Con un rechazo, porque se le está, entre comillas, privando de algo, ¿no? Si va, y ya la mamá le dijo que el sábado iba a ir al cine con los amigos, el niño toda la semana, y justo el sábado que llega el papá quiere llevarlo, no, va a ir al cine con los amigos, y si no, el papá se opone a ese comportamiento, el niño reacciona con el rechazo hacia la figura paterna. ¿Ok? 7. Hay grupos variables de acusación al otro progenitor. A esto es lo interesante. En son de broma le decía, cuando tú evalúas a la mamá, por ejemplo, que está alienando, va a decirte, no, él es un alcohólico, por el papá, es alcohólico. Vamos a encontrar decir, no, hay malos tratos al hijo de palabra, lo insulta, lo humilla, lo golpea, lo trata mal. Va a justificar, no, es cualquier otro comportamiento negativo. Es ludópata, borracho, alcohólico, drogadicto, violento, cualquier argumento que sirva ¿para qué? Para justificar
su negativa al contacto del niño con el padre o de la niña con el padre o la madre. En el caso de los varones son mucho más drásticos. ¿Qué van a decir de la mujer? ¿Qué dicen de la mujer? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que es una prostituta. No, ¿qué más? ¿Qué dicen? No, porque lo dicen, ¿ah? Que tiene diferentes maridos, que sale borracha, que no tiene moral, que anda borracha por las calles, en las cantinas, que tiene diferentes maridos, que se prostituye, una serie de cosas. Ambos, volvemos a repetir, cualquiera de los dos va a tratar de denigrar o alterar, deteriorar la imagen que tiene del otro. ¿Ok? A eso nos referimos. Conducta sexual promiscua, toxicomanía, está loco, o es una loca, es una histérica, sobre todo los varones hacia las mujeres, es una histérica, ¿no? Todo el día grita, etc. En el 8 dice grupo de variables de desvalorización de los cuidados del visitador. O sea, cuando el papá va a ver, dice, ¿para qué lo va a llevar si lo va a llevar en su casa y se lo va a dejar a su mamá? ¿Acaso está todo el día con él? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para que lo deje con su mamá? No, si que él lo va a llevar, que esté con él todo el día. Que lo bañe, que lo cambie, etcétera, 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 etcétera. Entonces, generalmente van a argumentar que no se involucra mucho en los cuidados propios para el niño, ¿no? Entonces dice poca implicación en los cuidados del niño durante la vida matrimonial, señala su falta de interés por la visita, lo acusa de abandonarlos con familiares durante la visita, afirma que encarga al hijo o que el niño tiene que hacer tareas que no son propias para su edad, etcétera. O sea, miren, si se dan cuenta, esto es una cuestión más de ataque hacia la otra figura. 9. Desinteresado por los posibles efectos negativos de la ausencia de visitas o el convencimiento de que son perjudiciales para el niño. ¿Esto qué significa? No, pero señora, su esposo o su papá tiene derecho a ver al niño. No, mi hijo está más tranquilo. Le va a hacer más daño que vea o que se entere que su padre es un borracho, etcétera, todo lo negativo que hemos dicho, ¿no? Porque él va a estar tranquilo. ¿O cierto? No hay ese sentimiento de culpa porque el niño no establece adecuadamente el vínculo afectivo con la otra figura. 10. Define los intentos de visita del visitador como una persecución. Eso ya lo hemos estado explicando, ¿cierto? Cualquier intento que tenga el otro progenitor por hacer valer sus derechos es tomado como una cuestión de agresión. Como una cuestión de agresión. Y ahí se genera el problema. 11. Acusa al visitador de falta de apoyo económico o renunciar al mismo. Hemos dicho, no da la plata, no da para la comida, no da para los útiles, no da para nada, ¿no? O lo que da no está alcanzando. 12. Acusa al visitador de no respetar los deseos del niño, ¿no? El niño no quiere verte, él no quiere verte, entiéndelo, no quiere verte, ¿no? Y tú no le haces caso, ¿no? O sea, y el niño le dice, no hijo, tú no quieres verlo, ¿no? Y el niño dice, no quiero verlo. Y a veces él te lo está diciendo, entiéndelo, escúchalo, no te quiere, ¿no? Entonces, evidentemente, hay esa conducta de manipulación. Aleja al padre visitador del colegio, amenaza con acciones legales si se le visita en el colegio, no pasa la nota o los informes escolares. El papá dice, yo solamente me pidió para la matrícula, me pidió para la lista de útiles, le di y de ahí nunca más, hasta el próximo año. ¿Cierto? El próximo año de nuevo, ¿qué es? Hay que pagar tanto para el colegio, tanto para los útiles, pero punto. ¿No le das? Proceso legal. ¿Ok? Esa es una figura muy recurrente. Incumple las sentencias de visitas ya establecidas. Ese es un tema. Ese es un tema. Es un tema muy complicado, porque el niño tiene, o el papá tiene un régimen de visita, el niño es sometido a una serie de actividades, o le permiten de hacer una serie de actividades, lo someten a una serie de comportamientos, de acciones, con la intención de que no vea a la otra figura, ¿no? Y si el otro reclama, se comienza el problema nuevamente. Es un círculo vicioso. Amenaza con abandonar la localidad, tanto que molesta, me voy a ir, a ver qué va a hacer.
Y algunas se van, o algunos se van de la ciudad, hasta que los vuelvan a encontrar, porque quiere vivir tranquila y quiere que su hijo se viva tranquilo, o el papá quiere su hija o hijo vivan tranquilo. Entonces, que no, mientras menos establezcan contacto con la otra figura, mejor. Corre, por favor. Aumenta la gravedad de las acusaciones cuando el papá sigue insistiendo en esta evaluación. Ya no solamente la práctica nos dice que ya no solamente va a acusarlo de que es alcohólico, que es despreocupado, irresponsable, sino muchas veces, muchos de los casos de supuestos tocamientos o abuso sexual lo acusan a la otra figura. Lo acusan. El niño o la mamá denuncia que el papá estuvo tocando a la niña y por eso no lo quiere dar. Por eso que le prohíben el régimen de visita. Entonces ya las acusaciones ya se tornan un poco más graves. Ya las acusaciones se tornan más graves, por si acaso. O sea, si mientras el papá más pelee, las acusaciones van subiendo en intensidad. Y la más grave es acusar al papá de tocamientos o abuso sexual o violación sexual. Ya si eso ocurre, evidentemente, ya la Fiscalía, Poder Judicial va a prohibir el contacto directo del progenitor con el padre, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces consiguió su objetivo. Y 17, ¿quiénes son los que generan mayor síndrome de alienación parental? ¿Qué personalidades? Por experiencia. Tenemos las principales, las mujeres o los varones con rasgos histriónicos. Las histéricas o los histéricos. Los histriónicos. Ellas están, o este tipo de personalidades, son muy propensas a generar alienación parental. Segundo, en segundo lugar tenemos a quienes, a los narcisistas. Los narcisistas tienen un ego muy elevado. Entonces ellos están por demás y probablemente está por encima de ¿quién? De la otra figura, del padre o de la madre. Entonces no va a permitir que su hijo se relacione con una figura que no esté, entre comillas, a su nivel. 3, tenemos a los campeones en resentimiento, los paranoides, desconfiados, recelosos. Los paranoides tienen una gran peculiaridad. Siempre dicen, los paranoides son muy suspicaces. Yo siempre digo, lo que más caracteriza a un paranoide, muy aparte de la suspicacia, es su resentimiento. El paranoide se vuelve peligroso, ¿por qué? Por su resentimiento. Eso lo hace peligroso al paranoide. Lo peligroso del paranoide no es que sea desconfiado, suspicar, no. Su peligro está en su resentimiento, porque en ese resentimiento, el resentimiento origina un afán o un fin de ¿qué? Revancha, venganza. Eso lo hace peligroso. ¿Ok? El paranoide resentido va a buscar vengarse, va a buscar desquitarse. Y muchas veces va a utilizar al niño como una forma de desquitarse, aplacar ese sentimiento de desquite o de venganza. Entonces el paranoide maneja más ese esquema. Y generalmente, aparte de estos 3 tipos de personalidades, cuando tú le preguntas al alienado o a la víctima, en este caso el otro padre, tú le preguntas y como el padre alienador te dice que generalmente casi todo coincide en que los describen como dominantes. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Va claro? ¿Sí? Ok. Vamos a ver cuál es el comportamiento ahora de ¿quién? Del niño. ¿Qué comportamiento tiene el niño alienado? Ya hemos visto el comportamiento alienador, o sea, cuál es el comportamiento del padre alienador, y vamos a ver ahora cuál es el comportamiento del niño alienado. ¿Ok? ¿Qué hace el niño alienado? Es cortita, son 9 características. Dice, la primera, aparece en el niño rechazo a la evaluación psicológica.
Lo primero que el niño, y es verdad, ¿por qué lo rechaza la evaluación psicológica? Porque hay que entender que ha pasado ya por lo menos unas 3 o 4 o 5 evaluaciones, no solamente medicina legal, puede haber sido Mindes, puede haber sido la de MUNA, puede haber sido el equipo técnico de acá de PJ, o sea, pasa. Entonces cuando llega, lo primero que te decís, ¿ya para qué? Si a mí ya mi papá, mi mamá ya me han traído, ya no quiero colaborar, rechaza. ¿Ok? Porque de alguna manera expresa su malestar y argumenta ese malestar, le da la explicación de que el papá o la mamá es la que está haciendo los problemas y se refuerza esa imagen. ¿Ok? Volvemos a ese bendito círculo vicioso. Decía, refuerza la imagen de que papá o mamá está haciendo los problemas y eso lo está afectando a él. Entonces no hay, de hecho, no va a encontrar la colaboración propia del niño para someterse a la evaluación. Generalmente la va a rechazar. Entonces hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho rapport, empatía, yo siempre digo, por más que, y tratar de explicar a qué se debe y explicarle básicamente de que es necesaria esa evaluación porque si él no acepta mañana, pasado o el otro mes va a seguir en lo mismo. Entonces un poco tratar de darle el argumento de que se lo haga en ese momento, porque si no va a continuar la situación de molestia o malestar, porque quiera o no va a tener que verse sometido a esa evaluación. 2. Verbaliza su rechazo a las visitas. Yo no lo quiero ver, lo dice abiertamente, lo rechaza, verbaliza, lo expresa abiertamente. Es otra característica. Toda la entrevista es decir, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Si contaríamos de 100 palabras, 90 te dicen no lo quiero ver. ¿Ok? 3. Verbaliza defectos del visitador. Esto de verbalizar los defectos, ya hemos dicho, asume una actitud hipercrítica. Ya hemos dicho, ¿no?, de que generalmente no hay la percepción de aspectos positivos, sino más bien de aspectos negativos y de manera permanente, estable. No hay un oscilamiento, no varía para nada. 4. Utiliza un lenguaje despectivo hacia el padre o hacia la madre, hacia el progenitor alienado. Un lenguaje despectivo, o sea, muy... no, ese o esa, no, palabras muchas veces despectivas para referirse o describir a la otra figura. 5. Aparenta ausencia de culpa o vergüenza por sus críticas. Para nada, al contrario, ¿no? O sea, ya hemos hablado de lo que es el pensamiento independiente, entre comillas, ¿no? Y él dice lo que siente. 6. Niega la importancia en su vida del padre visitador. ¿Para qué? Yo estoy bien con mi madre, no nos hace falta, yo no lo necesito. 7. Se refiere miedo a las visitas del padre o de la madre, o sea, tiene miedo, tengo miedo, no quiero salir, tengo miedo, que me irá a hacer, me amenaza, vuelve a describir una serie de situaciones. 8. Los intentos del visitador por verle se interpretan como una persecución, también lo hemos explicado, ¿no? Mientras más esfuerzo hace el padre, eso revierte en contra de él porque el niño ya tiene el esquema de que el padre o la otra figura, el alienado, es problemático. Entonces está reafirmando. 9. El niño refiere la falta de apoyo económico del progenitor, sobre todo el argumento económico, ¿no? De que no da para la comida, que no cubre sus necesidades, no afecta esto. Si se dan cuenta, son comportamientos casi muy similares a lo de ¿quién? Del alienador, ¿cierto? Copia casi muchas de las características del alienador, los ha copiado y por eso rechaza a la otra figura. ¿Qué puede originar el síndrome de alienación parental? ¿Qué puede originar? ¿O qué va a despertar? Sigue con el niño. Dice, conducta del niño de evitación del progenitor, desprecio de sus regalos, rechazo a las llamadas telefónicas, se esconde cuando lo ve en la calle. Lo rechaza. Te llama tu papá, dile que no estoy.
¿no? O llamó a tu papá, no estoy, le corta la llamada. Estoy ocupado, no te puedo dar. Le da un regalo, hijito, te traje eso. ¿Qué hace? ¿Lo recibe? Lo bota. ¿No? Lo que quiera, lo va a votar. Lo va a votar. 11. Extensión del rechazo a las otras figuras relacionadas con el visitador. Eso es, vuelvo a repetir, le decía al principio, es lo que más comienza a generar la atención. Ya no solamente rechaza al papá, sino al abuelo, los tíos, los primos, todos los que son familiares de la figura rechazada. 12. Valoración totalmente positiva del progenitor guardador. Vuelvo a repetir, es el ser amado. ¿No? Uno es el perfecto y el otro es ¿el qué? Uno es perfecto. ¿Quién es el perfecto? La mamá o el papá que tiene en ese momento. ¿Y el otro qué pasa a ser? El malo, el negativo. ¿Cierto? La imperfección pura, dice. ¿No? Todos los defectos están en él. Y algunos, y cuando son adolescentes, te lo dicen todavía con más crudeza. El niño habla y argumenta en primera persona del plural. ¿Cómo es esto? El niño habla y argumenta en primera persona del plural. ¿Cómo es esto? Nosotros. ¿Qué implica nosotros? Él y su papá o él y su mamá. Sí, a nosotros nos molesta. Y tú le preguntas, ¿y a ti te molesta? No, a nosotros nos molesta. Entonces involucra hacia la otra persona. ¿Ok? Tiene una visión positiva de la misma separación de los padres. Lo mejor que mi madre pudo haber hecho, ¿qué es? Separarse. Lo mejor, ¿no? Yo siempre a mi madre le digo que ha sido lo mejor. Piojito, 8 años y te dicen, ¿no? Lo mejor que mi mamá ha hecho es separarse, porque mi papá ya no. Entonces te explican todo el rollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede originar o qué factores contribuyen a que aparezca un síndrome de alienación parental? No todas las familias que se divorcian, no todos los padres que se divorcian, no todas las parejas que se separan van a generar un síndrome de alienación parental. Eso sí es claro, no todos. Cuando hay una mala resolución, probablemente sí. Pero, ¿qué factores, más o menos por experiencia, qué factores pueden o contribuyen a que aparezca este síndrome de alienación parental? La primera, lo más tranca. ¿Cuántos procesos legales tienen? Mientras más juicios hayan, mientras más denuncias tenga esa pareja, existe una alta probabilidad de que aparezca el síndrome de alienación parental. Se denuncian por tenencia, por alimentos, régimen de visita, violencia familiar, acoso o coacción. ¿Qué más? Sí, en una sola familia. Tú lo encuentras que en la primera fiscalía hasta secuestro. Y se denuncian en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta fiscalía penal. Y todos son procesos penales, ¿eh? No es de nada en juzgado de familia, no, sino procesos penales y que eso se derivan a juzgado de familia. Pero se denuncian. Cuando ustedes ya ven que una pareja ya tienen 3, 4, ya tienen juicios por alimentos, por régimen de visita, por tenencia, ya no, ya. Ahí sí, existe la alta probabilidad de que comience a brotar lo que es el síndrome de alienación parental. ¿Por qué? Porque ya se va a argumentar eso como una forma de molestia. Entonces, eso es tiro fijo que origina lo que es el síndrome de alienación parental. Índice de conflictividad judicial. La cantidad de informes o visitas a médicos y psicólogos. Ahí sí, ¿no? El papá o la mamá que lleva al niño, ¿no?, al médico porque estornudó, médico. ¿Cierto? Porque se le cayó un pelo, médico, ¿no? Y por cualquier cosa, al psicólogo. Y nos utilizan a nosotros los psicólogos como los chivos expiatorios. Sí, ¿por qué y para qué lo llevan al niño? Para ayudarlo a que salga del trauma de ¿qué? De la separación.
¿cierto? Y como lo lleva donde la psicóloga X, y la psicóloga dice, no, tu hijo está bien. Ah, no, esta no sirve. Busca a la psicóloga B, y la otra psicóloga B también le dice, bueno, sí, más o menos, algún problema, pero fácil. Tampoco sirve. ¿Y qué va a hacer? Currículum, por lo menos el niño, cuando tú lo vas a evaluar, no, pero ya, a mí me ha visto la psicóloga del colegio, la psicóloga del hospital, la psicóloga de la clínica, lo han visto por lo menos 5 o 6 psicólogos. Imagínate, te llega y lo vas a evaluar, el chiquito ya le aplicaron todas las pruebas habidas y por haber. Claro. No, en la actualidad, les decía al inicio de esto, ¿por qué se considera, o se ha considerado dentro de la DSM-5? El argumento está en que se está considerando como una forma de maltrato. El argumento está en que se está considerando como una forma de maltrato o abuso hacia el niño. Generalmente los están encuadrando dentro del modelo de Munchausen o el maltrato por poder. ¿Ok? Por eso es que ya se está considerando, porque no es nada clínico, es un aspecto legal, pero ya se le denomina síndrome, es decir, que tiene características propias, hay signos, hay síntomas, características propias, ¿no? Y está dentro ya del ámbito científico, llamémoslo así, de la DSM-5, se le está considerando como una forma de maltrato, ¿no? Maltrato por poderes o encasillado como una forma de maltrato de Munchausen, ¿no? Por abuso o por poder. Los meses sin visitar al padre visitador, ¿no? Por papá, por desgracia, o mamá, por desgracia, trabajan en otro lugar o salieron y regresan a los 3, 4 o 5 meses, van a encontrar a un hijo, ¿qué cosa? O una hija, ¿qué cosa? Totalmente cambiado. Sí, tu padre ya se olvidó de ti, no manda para la comida, sí, que no sé cuánto, no sé dónde está, tú qué necesitas, ¿no? ¿Acaso tú solamente en la pensión? Y cuando el papá regrese después de esos 3, 4 o 5 meses, va a encontrar una hija que dio un giro de 180 grados. Se fue un buen vínculo afectivo y cuando regresen, ese vínculo afectivo está totalmente deteriorado. Los años de matrimonio de los padres, esto es muy interesante. ¿Por qué los años de matrimonio de los padres van a contribuir a la alienación parental? ¿Quiénes? ¿Los más viejos o los más jóvenes hacen alienación parental? ¿Qué dicen? Los más jóvenes. Lupe. Los más viejos. ¿Por qué los más viejos? Los intermedios. Ni los más viejos, ni los más jóvenes. El más viejo ya crió a 5 hijos, ya de alguna manera dejó la escuela. No, y cuando nosotros vamos a dar charla a los padres, ¿no? Te dice, ¿cuántos hijos tienes tú? 1, yo tengo 5 y tú no me vas a enseñar a ser padre. Te matan ahí, ¿no? Me disparan a la cabeza los psicólogos. ¿Sí o no? Pero, paradójicamente, los que tienen más años de casados, es bien difícil que desarrollen síndrome de alienación parental. ¿Por qué? Porque probablemente ellos ya han ido experimentando el proceso de aprendizaje de ser padres. ¿No? Los más jóvenes recién están en esos pininos, entonces hay un desconocimiento. Pero cuando ya es el segundo hijo, probablemente el segundo, es decir, parejas de 5, 7, 9 años, ahí sí agárrense. ¿No? Pareja de 7, 9, 8, entre 7 y 10 años, yo siempre digo, de casados, de haber tenido la relación, ahí sí existe la probabilidad. Porque tienen un hijo o 2. Y ahí viene el problema. Los hijos ya pasan a ser, ¿qué cosa? Trofeo de guerra. Los hijos pasan a ser trofeo de guerra. ¿Ok? El que tiene a los hijos es el que ha ganado la batalla. Ya cuando se convierten los hijos en trofeo de guerra es que va a aparecer esto del síndrome de alienación parental, ¿no? ¿Por qué? Por la edad de los niños, ¿no? O sea, si estamos hablando de una relación de 7 a 9 años, lo más probable es que los niños tengan, ¿qué edades?
Entre los 6, 7, 8, 9 años, la edad propicia para que aparezca esto. ¿Se dan cuenta? No, por eso le decía el intermedio. Ni los menos, ni los más viejos. De 7 a 10 años es que aparece esto. No, porque el niño pues entra a la disputa, porque 7, 8, 9 años ya entra a la disputa, ¿no? Entonces ya se genera esta situación. El sexo del niño, la edad del niño en años, lo acabo de decir, entre los 7 y los 10 años es lo más propenso. La pregunta es ¿por qué entre los 7 y los 10 años? Porque la gente dice, no, más chiquito, extraña al papá. 5, 6 años, 4, 5 años, ¿extrañará a papá? ¿Extrañará a mamá? ¿Sí? ¿Qué dicen? Psicólogos, ¿sí lo extraña? O cualquier persona, cualquier varón o mujer de la familia puede asumir el rol. 4 años, 3 añitos. Cualquier miembro de la familia asume el rol materno. ¿Sí o no? Sí, la tía puede asumir el rol materno. 3 años y para la niña la tía pasó a ser la mamá. La cría. Y asumió el rol materno. El papá, el abuelo, el hermano, el cuñado pueden asumir el rol paterno. 3, 4, 5 años, 6 años, ningún problema. A partir de los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿qué comienza a ocurrir? El niño ya comienza ¿a qué? Ya comienza a cuestionar, a preguntar, ¿ok? Ya comienza a indagar, ya comienza a tener otro tipo de pensamiento, ya comienza su pensamiento más elaborado, el vínculo afectivo hacia la otra figura paterna se hace necesario. Entonces por ahí es que, por decir, entre los 7 a 10 años es la edad proclive, porque el niño va a preguntar por su papá, el niño va a preguntar por su mamá, porque a los 3 años, 4 años, 5 años le dices, se ha llegado de viaje, se ha ido de viaje, se ha ido de viaje, está de viaje, está de viaje. A los 7, 8 años, 9 años, el niño ya no te va a aceptar ese argumento de que se ha ido de viaje. ¿Qué te va a decir? ¿Cuándo viene? ¿Por qué no viene? O sea, ya comienza a cuestionar. O sea, es ahí la edad del niño propicia, que viene a ser casi la edad de la relación de padres. ¿Ok? El sexo de niño. ¿Quiénes son más proclives a la alienación? ¿Los varones o las mujeres? ¿Varoncitos o las niñas? ¿Los varones? ¿Qué dicen? ¿O las niñas? Ambos. ¿Ustedes creen que ambos? Ya, si el alienador es la mamá, el niño. Sí. ¿Y si es el papá el alienador? La niña. Complejo de Edipo y Electra. Y bueno, en cierto sentido sí, pues. Hay que recordar, los niños sienten identificación con el sexo opuesto. No, pero más proclives son los varoncitos. Los más proclives a ser alienados son los varoncitos, por ambos sexos, ¿eh? Por el padre o por la madre, por si acaso. Los niños son los más proclives a generar alienación parental, los varoncitos. ¿Por qué? Si el alienador es el padre, hay una identificación de género. No, el papá adopta un comportamiento probablemente donde el niño tenga libertad, hacer cosas, lo trata de tú a tú. Y si la madre tiene un comportamiento rígido, peor. Y en el caso del sexo opuesto, se supone pues el proceso de identificación con la figura materna, la figura femenina. Pero los varoncitos, paradójicamente, son los más propensos a esto de la alienación parental, ¿no? Porque ellos sí. En cambio, la mujercita, ¿por qué no? La mujercita, yo siempre digo, tiene la virtud de desarrollar vocabulario mucho más rápido. Y el vocabulario le permite
conversar, analizar y ver las cosas de otra manera. La niñeta de 5 años, 6 años ya tiene un repertorio vocabular muy amplio, ya entiende. No es que sea más inteligente, ha desarrollado más repertorio vocabular, doctora. No, que las mujercitas sí, pues por cerebro, por corteza cerebral, por cuestiones sociales, desarrollan repertorio vocabular más. Por lo tanto, tienen una mejor comprensión. Entonces, hay bonitos trabajos de comprensión de lecturas, las mujeres llevan de encuentro a los varones, sobre todo en las etapas de educación primaria. ¿Ok? Y finalmente, el sexo del padre guardador alienador, lo acabamos de explicar, va a depender, generalmente decía, los varones, el padre alienador tiene mayor facilidad con el niño de 9, 10 años porque lo va a someter a actividades de deporte, fútbol, propios. En cambio, las mamás someten a los niños a deportes, actividades académicas, ¿cierto? Extracurriculares, que estudie el inglés, que estudie, haga algo, pero relacionado más con el colegio, mientras que el papá